Se le puede decir: Señor, hoy quiero descansar en ti. Hoy quiero descansar en ti, Señor. Hoy quiero recordar y afirmar mi fe en tu amor. Cantas libertad en adversidad, hasta la tierra, temor, dígale fuerte. Ya no soy esclavo del temor, dígale, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Ahí con sus manos levantadas hacia el cielo. Levanta sus manos hacia el cielo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que tú nos amaste primero. Gracias porque tu palabra nos recuerda, Señor, que tú guardas a tus hijos, Señor, y que tú los proteges, Señor. Padre, hoy este tiempo de adoración es tuyo, Señor, es para ti. Hoy te exaltamos y te adoramos, Señor, porque tu presencia, Señor, es el regalo más grande que podemos encontrar y que podemos tener, Señor. Descanse un momento en la presencia del Señor. Amén. Buenos días a todos, hermanos. Un abrazo así a la distancia y pueden sentarse. Qué gusto de verlos. Un día esto leíamos en la casa un salmo, me gustaba mucho como terminaba, donde decía la paz sea con nuestros hermanos, con los hijos de Dios. Yo decía, qué bonito. Realmente estar en la casa de Dios es una bendición. Y aun cuando muchas veces uno tal vez se siente un poco limitado, pero solo saber que están bien, estar con ustedes, verlos, saludarlos, ya es un aliciente, ya es una alegría para mí. Amén. Vamos a entrar a la palabra y luego vamos a tener la cena del Señor. Quiero que usted se ubique en Lucas capítulo 5, del verso 1 al verso 11. Voy a leer, oramos y que Dios nos acompañe. Lucas capítulo 5, del 1 al 11. Dice la escritura de esta manera: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra échame la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, yo te suplico, Señor, que tú me ayudes en este momento a hablar lo que está en tu voluntad. Que la palabra que salga de mis labios sea la necesaria para la edificación de los oyentes. Oro, Dios, Señor, para que tú me ayudes, para que tú me guíes en este momento, para que tu buen espíritu esté sobre mí, para que todo lo que yo diga, Señor, sea de edificación. Mas sobre todo clamo para que tu espíritu esté también sobre mis hermanos y hermanas, para que ellos tengan discernimiento, entendimiento, para que si algo yo dijere que no está en tu sabiduría, en tu conocimiento, ellos tengan la capacidad de discernirlo, Señor. A todos, Señor, ayúdanos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
cuando me introduzco en el texto número 1 del capítulo 5, me llama mucho la atención ver el panorama que presenta Lucas, un gentío amontonándose para escuchar la palabra de Dios. Y cuando trato de imaginar esa escena y la traigo a mi realidad, me pregunto qué pasó, por qué ya hoy la gente no se amontona a oír la palabra de Dios, por qué casi que palanganearlo, dijo mi suegra, hay que tratar casi de hacer estrategias para ver si acaso vienen unos, vienen otros, y casi que hay que convencerlos, hermanos, pero bueno, como si fuéramos buenos vendedores. No sé si usted comparte conmigo el pensamiento, pero yo me imagino la escena que presenta Lucas y la comparo con nuestra realidad y siento tristeza por un lado, pero también me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Lo que parece ser que ocurrió es que la gente ya se había cansado de oír palabra de los fariseos y de los escribas, palabra religiosa. Tanto así que el contexto de Lucas nos dice ahí en el 4:31, 4:32 dice: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y aún Marcos capítulo 1 verso 22 nos dice que ellos decían que estaban maravillados de la predicación de este hombre, porque su palabra no solo era con autoridad, sino que no era como la de los escribas. Y es que de alguna manera la humanidad ha llegado a un cansancio, porque se ha mezclado el engaño con la mentira y se ha hablado más de doctrinas religiosas o de conceptos humanos que toda la palabra de Dios. Sí, amén. Y eso ha ocasionado un desaire, un desaliento, un desánimo. La gente necesita a Dios. Y aún más, yo no sé si usted lo ha notado, pero la gente de alguna manera está expectante que Dios haga algo. La gente necesita. De hecho, Dios puso en nuestros corazones eternidad, dice Salomón. Y en el corazón del ser humano, aunque éste quiera negar a Dios, su corazón sabe que necesita a Dios, aunque él no lo quiera. Sí, amén, así es. Eso ha ocasionado que de alguna manera la gente esté buscando en algún momento algo. Hoy en día la gente, en lugar de agruparse a buscar la palabra, está sucediendo que se están buscando filosofías orientales, están buscando hechiceros. Ahí en Barrio Cuba, dolorosamente uno llega como a las 4 de la mañana y hay un filón de gente esperando al famoso brujo. Y yo digo, Dios, esto es desagradable. Y es desagradable, ¿por qué? Porque a nosotros se nos confirió la palabra. Lo que pasa es que muchas veces estamos más envueltos en conceptos humanos, en filosofías huecas, en doctrinas confusas, y hemos dejado a un lado el fundamento vital del cristiano, que es la palabra de Dios. La gente tiene hambre, pero no ha podido saciar esa hambre porque no ha oído con claridad lo único que la puede saciar, la palabra de Dios. Aparece Jesús el Señor en escena como el Mesías. Él se levanta en medio de la sinagoga ahí en Nazaret y le dice a todos los que estaban ahí: hoy se ha cumplido en medio de ustedes esta profecía. E inmediatamente empieza su ministerio y trae las palabras de Dios de tal manera que entonces la gente comienza a llenar su sed, su necesidad de Dios. Pero esa necesidad se llena por la palabra de Dios. Sí, amén. No se puede llenar por otra cosa. Lo que ha ocurrido es que muchas veces el evangelio se ha diluido tanto y de tal manera que hay personas que sacan un texto fuera de su contexto para justificar sus pensamientos, y en lugar de predicar la palabra están predicando otras cosas que no es lo que sacia el corazón del hombre. Sí, amén. Gloria a Dios. El Señor Jesús dijo que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué hay todavía hambre en esta época como lo hubo en ese entonces? Porque la gente estaba cansada de la enseñanza de los fariseos y de los escribas, hasta que viene Jesús y comienza a predicar el reino, el mensaje del reino, y la gente comienza a ver que este hombre no predica sino con la autoridad de Dios y con el poder del Espíritu. Ahora, en ese contexto es donde entonces
podemos pensar por un momento que lo que el Señor lo que realmente quiere es intervenir en esta historia, como lo hizo en el tiempo de Pedro cuando estaba pescando. De igual manera quiere intervenir en esta historia y tomar el control de la iglesia, pero no lo va a tomar sino por la palabra que Él mismo ha dejado. Escúcheme, la palabra es la que genera el poder y la autoridad de Dios sobre la iglesia. El Espíritu de Dios actúa según la autoridad misma de la palabra. Porque el Espíritu y la palabra uno son. Muchas veces queremos que Dios intervenga en la iglesia, que Dios tome el control de la iglesia, pero la iglesia no quiere oír la palabra de Dios. Quieren que le digan cosas halagüeñas, quieren que le digan cosas motivantes, quieren que le digan cosas que satisfagan su ego, pero no lo que Dios quiere decir. Y eso ha ocasionado un desbalance total en la congregación, en la iglesia del Señor. Es ahí donde Jesús el Señor, o Lucas nos narra que Jesús, al ver que la gente tenía hambre de palabra, Él interviene y se mete en la barca de Pedro y se sienta y comienza a satisfacer la necesidad de las gentes. Y déjeme decirle que así como lo hizo en aquel entonces, el Espíritu de Dios quiere traer un despertar de la buena palabra. Hay un anhelo ardiente del Espíritu de Dios de traer un despertar de la buena palabra, pero es necesario que nosotros estemos dispuestos a cederle el control a Él por la palabra misma que Él nos ha dejado. Muchas veces buscamos en la palabra lo que nos quiere, lo que queremos que nos diga y no lo que Dios realmente dice. Agarramos una semillita de bendición, pero no nos gustan las demandas. Queremos las palabritas bonitas, motivantes, pero no todo el consejo de Dios. Y eso ha ocasionado que la iglesia pierda su enfoque espiritual. Jesús el Señor entra en escena y toma control del reino, toma control de lo que es suyo, pero lo hace con la palabra. Comienza a enseñar, comienza a satisfacer los corazones, comienza a dirigir, comienza a ordenar, comienza a guiar a la iglesia naciente con la misma palabra, y de igual manera quiere hacerlo ahora. Tristemente hoy en día la iglesia se guía más por estrategias humanas que todo por la palabra del Señor. Por visión humana. Usted oye a todo el mundo, Dios me dio una visión, y todo el mundo anda visionario, y al final lo que Dios siempre quiso se diluyó. Eso ha dividido a la iglesia a tal nivel que ha dejado de prevalecer como Dios espera. Nuestra cabeza es Cristo, y Cristo mediante la obra del Espíritu rige a la iglesia por el poder de su bendita palabra. Nos dice ahí el texto 2 que viendo el gentío, Él llegó y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y a mí me gusta mucho pensar que eso, lo que Lucas nos está tratando de decir es: miren, la gente tenía hambre y Jesús se levantó a satisfacer la necesidad espiritual de la gente, a tal nivel que Él entra y no importa, Él toma el control, y Pedro le cede el control de aquella barca. Hermanos, hay momentos donde Dios quiere usar su pueblo, pero el pueblo está tan lleno de afanes, tan lleno de cosas que no puede ver, no puede oír. Y me gusta cuando Lucas hace referencia a que Simón estaba lavando sus redes, y más adelante nos va a decir que no habían pescado nada. En otras palabras, Simón estaba turbado, estaba cansado, estaba agobiado, estaba afligido, pero en medio de todo no permitió que eso le quitara la oportunidad de cederle el control al Señor. Se lo cedió. De alguna manera, mientras Él está lavando las redes, Jesús toma control de su barca y Él comienza a ceder. ¿Sabe? Hoy en día hay mucha iglesia que no le cede el control al Señor porque está deprimido, porque está oprimido, porque está cansado, porque ya no sabe qué hacer, y buscan soluciones en todo lado, cuando la respuesta está en Cristo Jesús, por la palabra que Él nos ha dado. No hay otro camino.
Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Sí, amén. Lo que pasa es que tenemos que cederle el control. Él ya ha enviado su palabra, Él está procurando tomar control de nuestras vidas, pero no se trata nada más de decir, Señor, te doy el control. No, el control Él comienza a tomarlo a la medida en que nosotros accionemos a través de la palabra que Él nos ha dejado. Sí, amén. Ahí es donde el control realmente es transferido a Él. De hecho, si usted ve, cuando Jesús le dice a Pedro, voy a mar adentro, Pedro tiene dudas. Y vea lo que dice el verso 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra. Pedro tiene dudas como usted y como yo, tienen momentos difíciles, momentos en donde uno no sabe cómo va a hacer para pagar las cuentas, momentos donde uno no sabe cómo va a salir de toda esta situación. ¿No sabe qué hizo Pedro? Se dio su control por la palabra que había recibido. Señor, he hecho todo esto, pero en tu palabra voy a actuar en tu palabra. A usted y a mí se nos dio la palabra bendita, no ha cambiado, la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Dios no ha cambiado. No es que Jesús le habló algo diferente a Pedro que a nosotros, no, la palabra que tenemos se nos dio de la misma línea, es la misma. La diferencia está en que ellos tuvieron que aprender a ceder el control y en medio de sus afanes, en medio de sus angustias, Señor, en tu palabra voy a actuar, aunque yo estoy en esta condición. Amén, gloria a Dios. Aunque yo estoy en este momento de afanes, de turbaciones, voy a hacer lo que dice tu palabra. Gloria a Dios. Muchas ocasiones les he dicho que si hacemos lo que Dios dice, tendremos lo que Dios promete. Amén. Y eso no ha cambiado, hermano. Lo que pasa es que hay momentos donde nosotros queremos que Dios haga sin yo cederle el control. Así es. Y nos engañamos diciendo, Señor, te entrego mi vida, te entrego, toma control. Pero no entendemos que la manera eficaz de entregarle el control a Dios es actuando según lo que Él dice. Amén. Por eso es que la Escritura de una u otra manera nos dice, obediencia quiero. Pero la idea de la obediencia no es un concepto legalista, es que sencillamente al yo ceder o al ser obediente estoy cediendo el control al Señor de mi vida. Es gloria a tu nombre, Padre. Yo siento esto, yo pienso esto, yo quiero esto, pero voy a hacer lo que tú dices. Aleluya. Me pasa esto, temo esto, vivo con esto, pero voy a hacer lo que tú dices. Aleluya. Que al final esto es fe, es accionar conforme a lo que ya se nos ha dicho. Hoy en día la iglesia está abrumada y no ha logrado satisfacer su sed ni su necesidad, porque todavía está escuchando más doctrinas enfocadas en el humanismo y en cosas materiales que todo lo que el bendito consejo de Dios nos ha dicho. Cuando uno vuelve a ver personas y dice, las personas que prosperan son las que sencillamente hacen lo que Dios dice. No estoy hablando de monetariamente, estoy hablando de vida. Sí, me estoy dando a entender. La prosperidad del hombre está sujeta a la verdad misma y andar en ella. Juan le dice a Gallo que él está muy agradecido con Dios porque él anda en la verdad. Y aún más le saluda diciendo, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Amén. Y más adelante le dice, porque todos dan testimonio de ti, de que andas en la verdad. Aleluya. El andar en la verdad, el permitir que la palabra rija nuestro destino como una lámpara a nuestros pies, va a provocar que nuestra vida tome un curso totalmente diferente. Y va a traer beneficios considerables para aquellos que la abrazan con amor y con fe. El relato que nos presenta Lucas, nos dice el verso 6 que habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. El asunto cambió cuando él lo hizo, no cuando él quiso hacerlo. No cuando él pensó hacerlo.
No cuando Él prometió hacerlo. No cuando Él pactó y dijo, el Señor, yo te prometo, y no hizo nada. El asunto tomó su rol cuando Él hizo lo que el Señor quiso. Y ahí las cosas comenzaron a tomar un orden diferente. Porque hay cosas de oración y hay cosas de decisión. Si yo me refugio en la oración para no hacer lo que Dios dice, me estoy engañando. Y eso es lo que pasa. Y escuche, yo creo en la oración, yo oro todos los días. Pero he entendido que hay cosas en las cuales, por más que yo ore, tengo que hacer. Porque es en el activar la obediencia en la palabra de Dios que Dios abre las puertas, las ventanas de los cielos, a favor de los que en Él esperan, a favor de los que en Él confían. Cuando Pedro lo hace, entonces comienza a manifestar una gran cantidad de peces. Le suple a Pedro su necesidad inmediata. Dios le comienza a suplir a Pedro su necesidad inmediata porque Pedro actúa según el consejo que se le ha dado en la palabra de Dios. Así es, gloria a Dios. Aquí habla de peces porque es lo que Pedro necesitaba. Y porque se nos deja como registro, porque al final Dios nos está transmitiendo la misma idea a nosotros. Lucas escribe a los gentiles y está diciéndole a Teófilo que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y que como el Hijo de Dios quiere tomar el control de toda la iglesia, y quiere mostrarle a la iglesia que Él no ha cambiado, que lo que pasa es que la iglesia es la que necesita cambiar, necesita actuar, necesita ser obediente. Que usted tenga dudas, eso es parte de nuestra naturaleza. Que tenga temor es parte de nuestra naturaleza. El problema no es ese, el problema es que eso rija nuestro destino y nos impida ser obedientes a lo que Dios dice. Yo tengo temores, yo tengo momentos difíciles. Hay momentos donde yo siento una lucha terrible. Anoche fue una noche terrible para mí. Tuve una situación ahí que me quedó un pesar terrible, con dos familiares muy queridos. Y yo en mi corazón decía, Señor, pero yo entiendo de que hay cosas que yo no puedo resolver. Amén. Y que lo único que me queda es confiar en Dios. Así es. Y creer que Él tiene control de aquellas situaciones que yo no puedo. Yo no puedo sumirme en la depresión y el desaliento. Yo tengo que entender que Dios me dio una palabra para vivir por ella. Amén. Pedro lo hace y las bendiciones vienen a su vida. Y bendiciones sobreabundantes. Pero vienen porque Él lo hace. Porque si Pedro hubiera dicho, bueno, más tarde vengo. Bueno, mañana, señores, que acaba de lavar las redes. ¿Qué le parece si mañana usted puede venir como a esta hora y me dice a dónde es que hay que tirar la red? Yo no sé si usted imagina la escena, pero el punto es que hay momentos específicos en el tiempo de Dios que Dios espera que usted actúe. Sí, amén. Y la palabra es la lámpara, es lo que Dios dice. Por eso es que el Salmo claramente nos dice que el hombre que medita la ley de día y de noche será como árbol plantado junto a arroyos de agua de vida. Nosotros necesitamos entender que Dios nos está llamando a cederle el control y que ese control Él lo va a tomar cuando nosotros aprendamos a responder con humildad y obediencia a lo que Él dice. Así es, gloria a Dios. De eso se trata, cederle el control. No de decir Señor, Señor y seguir en lo mismo. Jesús dijo, no es el que me dice Señor, Señor, sino el que ¿qué? El que oye y hace. El que oye y hace las palabras que yo les he enseñado, ese es el hombre o la mujer que edifica su casa en la roca. Amén. No es el que sabe, no es el que dice, no es el que quiere, es el que hace. Usted puede proclamar 50,000 veces que voy a decretar y voy a hacer toda esa pantomima que se nos ha enseñado como un evangelio extraño, porque es extraño, no está en la Biblia. Eso es un evangelio extraño totalmente. Porque hay mucha gente que se ha refugiado en que decreto, confieso, pisoteo, hago y hace toda la larga del mundo, pero no es obediente a lo que Dios dice. Así
Y como si diciendo entonces todo se va a desaparecer. No, hermano, ojalá fuera así, pero no es así. No es así. El evangelio que se nos predica a través de Jesucristo nos invita a ceder el control en una actitud de obediencia y de humildad hacia su dirección. Así que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Cantidad de personas se han sumido en un evangelio tan extraño que sencillamente hacen creer a la gente que porque decretó ya hecho está, aleluya. Y lo peor es que confunde la fe de mucha gente, porque entonces ya les están diciendo que ya no necesitan ser obedientes a lo que Dios dice. Ya lo declaré, ya lo decreté, ya lo confesé, ya está hecho. Dígame si eso no trastorna el corazón de la gente. Claro que lo trastorna. Trastorna la fe de la gente. Porque al final no se trata de que yo proclame o confiese, se trata de que yo actúe en lo que Dios dice. Y si usted actúa en lo que Dios dice, va a tener lo que Dios promete. Habiéndolo hecho Pedro, alcanzó gran cantidad de peces que su red se rompía. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Cuando uno actúa bajo la palabra del Señor y le da el control, es que no solo uno se ve bendecido, sino que bendice a otros. Ese es el sentido de que te bendeciré y serás bendición. Es lo que le dijo Abraham el Señor. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. Pero no se trata de que Dios solo me bendice a mí, sino que la bendición sobreabunda de tal manera que puedo bendecir a otros. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que seamos luz en medio del mundo de tinieblas. Así es. Por eso es que el Señor llamaba siempre a Israel a ser cabeza y no cola. Nos llamó siempre a ir adelante. Porque cuando usted anda en una actitud obediente a la palabra de Dios, sin perderla de vista en sus decisiones, hermano, todas sus decisiones deben ser coladas a la luz del consejo de Dios. Señor, quiero agarrar a esa persona del cuello. Si usted puede creer eso, y lo entiendo, pero que usted quiera eso no significa que deba hacerlo. Entonces, ¿qué hace uno? Cola toda decisión y sentimiento a la luz de la palabra. Señor, esto es lo que yo siento, pero tu palabra me dice, y abrazo tu palabra más que lo que yo siento. Hay momentos donde uno no quiere orar. ¿A alguien le ha pasado eso? Y resulta que no ora, pero se tira 3-4 horas en televisión y dice que estaba cansado. Bueno, no entiendo eso. Pero ¿no cree usted que es tiempo de accionar a lo que Dios dice? Bueno, esto es lo que mi carne quiere, esto es lo que yo quiero, pues yo voy a hacer lo que Dios dice. Y cuando usted hace, aun cuando usted en su corazón, en su carne no quiera, usted está cediendo. Y al estar cediendo, va a oír la voz del Señor dirigiéndote. Va a oír la voz del Espíritu guiándote por donde Él quiere para llevarte a la bendición que tanto necesitas. Así es, gloria a Dios. Así que la bendición no solo para uno, sino para otros. Pero uno de los aspectos más importantes de la palabra es que la palabra, hermanos, trae transformación a nuestra vida. Así es. De hecho, si usted lee el texto que viene ahí conmigo, el verso 8, dice que viendo esto Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Aquí nos relata Lucas que por lo que sucede, por la palabra y por lo que está pasando y por la confirmación de todo lo que está ocurriendo, Pedro entra en una convicción de pecado. Juan y Jacobo se sienten convencidos de pecado, sienten temor, sienten una compunción terrible. Sus almas están entendiendo de que están delante de alguien que no es cualquier hombre, y sus vidas comienzan a sentir un peso terrible. Y el Señor les dice: no tengan temor, hoy van a ser pescadores de hombres.
Hay una transformación. Hombres que buscaban pescados para ser pescadores. Hombres que se limitaban a algo natural para buscar algo espiritual. Hombres que estaban afanados por el pan diario para convertirse en hombres del reino, que han trascendido a través de los siglos y que todavía se habla de ellos. Hubo una transformación. Una transformación que inició por la palabra, que trajo dirección, claridad, pero que trajo convicción, y donde ellos respondieron a esa convicción. Ellos respondieron, ellos dijeron: esto no está bien, algo está pasando, porque si algo trae la palabra de Dios es convicción de pecado, no remordimiento, no sentimientos de culpa, no, convicción. Lo hace sentir convicto que está rumbo a un juicio, y si no se arrepiente, su vida va a ir a una condenación eterna. Ellos sienten el peso del fuego. Pero lo más hermoso es que el Señor no los deja en esa condición. Él les da una palabra de transformación. Porque el sentido de la palabra es transformar nuestras vidas. ¿Por qué muchas de nuestras vidas no han sido transformadas? Porque no hemos abrazado la palabra como Dios espera. Hermanos, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Pregunta el salmista. ¿Con qué? Con guardar su palabra. No es porque usted diga: hoy, Señor, te prometo, porque te prometo. Usted puede prometer 50,000 veces y va a retroceder las mismas 50,000 veces. Porque calculando nuestra historia de cada uno, le hemos prometido a Dios un montón de veces y un montón de veces hemos retrocedido. No, ¿a alguien le ha pasado? ¿No se ha cansado de eso? Porque eso cansa. Porque la transformación no viene por voluntad propia, viene por entregarle el control de nuestras vidas a Dios por la palabra. Cuando yo abrazo la palabra, cuando yo hago de la palabra mi manantial de vida, cuando la palabra es la que rige mi destino, cuando ella entra, ella se convierte en agua que purifica. Jesús dijo: ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. De hecho, si usted lee el Salmo 119, es una majestuosidad, hermano. Salmo 119 es una maravilla, que exalta la ley de Dios a diestra y siniestra, en donde uno termina diciendo: sí, tan bárbaro. Porque el salmista entiende que la palabra no es simplemente una exposición de un hombre en un púlpito, sino que la palabra es el carácter de Dios cimentado en el corazón del hombre cuando éste lo abraza con fe y con humildad. Jesús decía: mis palabras son vida, son espíritu y son vida. ¿Quiere usted una vida de transformación, una vida de cambio? Usted que ha estado luchando con su temperamento, con sus deseos, con sus pasiones, usted que ha estado luchando con su desaliento, desánimo, vuelva su corazón a la palabra de Dios. Por ella fueron creadas todas las cosas, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén, gloria a Dios. Todo Dios lo hace por su bendita palabra, y todavía sigue funcionando de la misma manera. Pedro, Juan, Jacob entran a un proceso de transformación en sus vidas, porque oyen la palabra, porque actúan la palabra, porque responden a la palabra. Por lo menos enfocándose en Pedro, Jesús mismo dijo: Pedro, hoy te voy a hacer. Porque Pedro fue el que abrió su corazón a la actitud de obediencia. Hermano, yo creo que es tiempo de volver nuestro corazón a una actitud humilde al bendito evangelio que se nos da. Deje de estar escuchando ya enseñanzas huecas que lo que hacen simplemente es inflamar su carne, su ego, su orgullo, y vuelva su corazón a la lectura bendita de la palabra del Señor. ¿Quiere que yo le hable? Él le puede hablar todos los días si usted abre la Biblia. Todos los santos días, si usted se arrodilla y le pide al Espíritu de Dios que le guíe y que le ayude a entender, Él le va a hablar todos los días.
tristemente nos hemos metido en un fetichismo peligroso y que hemos puesto nuestro corazón más en otras cosas que todo lo que Dios quiere. Ojalá cayera sobre la iglesia de esta época la convicción que cayó sobre esos hombres. Ojalá sobre nosotros viniera esa misma convicción, para que entonces podamos entender que el tiempo de Dios se ha acercado para la iglesia. Amén. Y que Dios quiere levantar un pueblo, así como quiso levantar en esa época a estos hombres del vulgo, sencillos, sin letra tal vez, despreciados por la comunidad religiosa. Pues que Dios no es una religión. Dios no anda buscando gente con actitudes religiosas. Él anda buscando gente con corazón dispuesto a acceder del control de sus vidas a Él a través de la palabra. Eso es lo que Él anda buscando. Él no anda buscando teólogos, y yo no estoy en contra de la teología. Él no anda buscando filósofos. Él anda buscando gente de corazón sencillo. Amén. Para traer un avivamiento en esta época. En el contexto que estamos hablando de Lucas, era el inicio del ministerio del Señor, y de ahí se desprendió un avivamiento que nos ha alcanzado hasta la época, que ha pasado muchos baches, porque dolorosamente lo que ha ocurrido es que la iglesia ha carecido de hombres y mujeres que se dan el control. Queremos someter a Dios a nosotros. Queremos que Dios haga lo que yo quiero, y aún somos arrogantes pretendiendo que Dios tiene que hacer lo que yo le pedí. No, hermanos, Él sigue siendo Dios, y nos corresponde a nosotros humillarnos y ceder el control al que único que tiene todo poder y autoridad. Jacobo, Pedro, Juan. Dice ahí Jesús: no temas, de ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Tal vez el punto de cierre de dejar todo. Muchas veces en la mente finita nuestra nos hace sentir que es que tenemos que dejar el trabajo, el estudio, los proyectos. No creo que sea eso. Porque Pedro siguió con su trabajo, y más adelante es que se unió porque Pedro no dejó a su esposa ni a su suegra tampoco. Porque Pedro no abandonó, pero la idea de dejar es priorizar. ¿Sabe qué decía Pablo con respecto a este término de dejar? En Filipenses dice: porque todo lo tengo por basura, con tal de conocer a Cristo. Es dejar que muchas cosas sean saturadas, porque nuestro corazón está saturado de muchas cosas. Yo no sé usted, hoy en la madrugada oraba yo a Dios y le decía: Señor, que me perdonara, porque yo amo a Dios, pero pude darme cuenta que había perdido la pasión. Es que yo amo a Dios, pero yo no sé si usted entiende la idea. Es que hay un momento de pasión en donde ya no importa nada. No sé si a usted me estoy dando a entender. Amo a Dios, pero me di cuenta que mi corazón estaba cayendo, limitándose de la pasión. Esa pasión que te impulsa a caminar, a hacer, a dejar, porque quiero lo mejor para Él, porque quiero obedecerle, porque quiero agradarle. La idea de dejar exactamente tiene que ver con priorizar, en donde todo lo demás es secundario y lo más importante es Él. En donde Él rige nuestro destino y nuestra vida. Y sabe, Pedro y Juan lo hicieron. Cometieron muchos errores, por supuesto, pero Pedro amaba a Jesús, Juan amaba a Jesús. Cometieron errores, pero en ellos se despertó una pasión que yo creo que la iglesia carece hoy. Yo hablo de mí porque yo conozco mi corazón, y yo sé que ya Dios me perdonó y empecé a trabajar en ello.
Pero tengo que hablar de la iglesia, porque hermanos, es evidente que la iglesia ha perdido su pasión. Ya no hay esa pasión. Esa pasión que tenían los salmistas, cuando dice el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor vamos. Esa pasión que se enciende a tal punto donde usted lo único que quiere es estar ahí, hacer lo que a Dios le agrada. Pasión a la cual yo creo que el Señor quiere despertar en la iglesia. Pero necesitamos hacer un alto y preguntarnos, ¿queremos cederle el control a Dios? ¿O nada más queremos las bendiciones de Dios? Sí, porque mucha gente lo que quiere es las bendiciones de Dios, pero no quiere cederle el control a Dios. Y acuérdense, la única manera en que usted le cede el control a Dios es haciendo lo que Dios dice. Aunque usted no quiera, haga lo que Dios dice. Y cada vez que usted actúa en ello, usted está cediendo el control a Dios de su vida. Incline su rostro. Padre, a la luz de tu bendito consejo, Señor, a la luz de tu bendito consejo, nos humillamos en este momento y te pedimos perdón, Señor, porque ciertamente muchas veces esa sed espiritual que hay en nosotros la hemos satisfecho, Señor, con cosas que no son tuyas. Ha habido en nosotros una sed, un hambre, pero no hemos sabido satisfacerlo porque lo hemos llenado de otras cosas. Pero tú nos dices por el profeta Isaías que no gastemos nuestros recursos en lo que nos sacia, que vengamos a ti, Señor, a buscar lo que realmente sacia, Señor, y necesitamos de ti. Necesitamos de tu bendito consejo. Queremos ceder nuestro corazón a ti por la palabra que nos has dado. Queremos ceder nuestro control a ti con obediencia. Te pedimos perdón por nuestra arrogancia. Te pedimos perdón por nuestra soberbia. Y entregamos nuestro corazón a ti en una actitud de humildad para que se haga tu voluntad y no las nuestras. Danos entendimiento de tu palabra para que ella entonces sea la luz que rige nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar al proceso de la cena. Voy a pedirle a los encargados que repartan los elementos. Mientras ellas reparten los elementos de la cena, quiero pedirle por favor que usted no le agarre la copita a nadie más, solo la suya, su pancito, solamente el suyo. Y de igual manera al final no lo recoja usted, ellos mismos se lo van a recoger, pueden pasar. Ellos mismos se lo van a recoger a usted. Aunque los que van a servirla, los que van a estar en la cena pueden ponerse en pie, por favor, para que ellos los distingan. Gracias. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido en el control. Prepare su corazón delante de Dios. Si en su vida ha habido pecado, dígale al Señor que le perdone. Dios es fiel y justo para perdonarle. Él, por su gracia eterna, nos dio una fuente eterna de perdón. La sangre de Cristo es más que suficiente para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Ahí donde usted está, grite delante del Señor, y si se acuerda que tiene que perdonar a alguien, así como Dios te perdonó, perdónelo usted. Si también se acuerda en su corazón que tiene que cambiar alguna actitud delante de Dios, pídale perdón. Pero no permita que este momento pase desapercibido
y que se convierta nada más en un acto religioso, sino más bien que sea un acto de conciencia de lo que esto simboliza y representa. Representa la sangre de Cristo, representa el cuerpo de Cristo molido por nosotros, representa nuestra salvación gloriosa, porque Él es nuestra Pascua, porque Él es nuestra Pascua. Estamos delante de Cristo. Pedimos, Dios mío, que nos ayude, que nos santifiques, que nos purifiques, que quites de nosotros todo aquello que no es agradable, que tu buen Espíritu nos guíe a la luz de tu consejo divino y que tú nos des entendimiento y claridad de tu verdad. Permite que el Evangelio sea claro a nosotros. Permite, Dios mío, que podamos entender tu voluntad hermosa en nuestra vida. Guíanos según tu consejo. Guíanos según tu verdad. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Levantamos este pan, Señor, en memoria tuya, reconociendo lo que Él simboliza, lo que Él representa. Representa tu cuerpo molido por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Conscientes estamos de lo que dijo el profeta Isaías, que el precio de nuestra paz fue sobre Él, que por su llaga nosotros fuimos curados, y que a través de tu obra preciosa hoy tenemos paz para contigo, Señor. En este momento, Dios mío, queremos disfrutar de este momento, y en tu nombre comemos este pan. Podemos comer el pan. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. De igual manera presentamos esta copa en memoria tuya, dándote gracias por ese pacto precioso y hermoso que nos ha incluido a nosotros, pueblo gentil, que no éramos antes pueblo, porque ahora somos pueblo, que no éramos hijos, pero ahora somos hijos, a través de la sangre preciosa que tú derramaste en aquel Calvario. Hoy, en memoria tuya, Señor, tomamos esta copa. Podemos tomar la copa. Y póngase la mascarilla y vamos a orar para terminar. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que te damos gracias, Señor, por esta mañana hermosa, porque nos has permitido celebrar esta cena con una mira clara venida, Señor, esperando que tú establezcas tu reino de justicia y de poder, para que entonces tu nombre santo sea glorificado. Yo bendigo a tu pueblo que está acá y el que está en sus casas, para que tú los guardes, los cuides, para que tú los protejas, para que tú permitas una semana de bendición sobre ellos, que tú, Dios mío, abra las puertas de sus vidas y que ellos sean guardados en completa paz, en el nombre de Jesús. Amén.